Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas esta mañana acerca de lo que hemos venido estudiando. Y las primeras van para los que están allá tomando tinto, ¿listo? Hace 8 días hablábamos acerca de Dios, ¿cierto? Temas que están ahí, que son necesarios profundizar, que hacen parte de nuestra vida ya como creyentes, como hijos de Dios, y que son realidades, ¿no? Son realidades porque, por supuesto, Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y tantas cosas que sabemos que Él nos ha dado. Y sabemos quién nos las dio. Sin embargo, muy poco sabemos y muy poco conocemos acerca de ese Dios. Por eso, esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto conozco yo a Dios realmente? Conozco, ¿no? No sé, sino conozco de Dios. Es una de las preguntas muy importantes a la hora de reflexionar seriamente acerca de nosotros como hijos de Dios. Oiga bien, hijos de Dios. Siempre tomamos la parte hijos, pero la otra de Dios. ¿Y quién es ese Dios? Muy importante eso, ¿no? Porque en la medida que conozcamos ese Dios, entonces nuestra vida realmente sí va a ser diferente. Y no sencillamente como nosotros queremos, ¿no? Queremos vivir como hijos de Dios, disfrutar como hijos de alguien que no conocemos. Entonces vivimos como hijos bajo unas condiciones o normas, como le quiera llamar, que nosotros mismos ponemos. Pero ¿qué dice nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, como sabemos? Todo eso necesitamos conocerlo, para que nosotros, como hijos de ese Dios, entonces podamos realmente vivir y hacer y disfrutar tantas cosas. Por eso, una gran pregunta sería eso. ¿Qué realmente, qué es lo que más necesita el ser humano realmente en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más necesita? Y la respuesta es muy obvia, ¿no? Pues necesita de Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Podríamos decir lo mismo, ¿no? Necesitamos de Dios. Pero la cuestión es, si no lo conocemos, no va a pasar mucho. ¿Ve? Y ese es el reto que traemos en estos días, de cómo profundizar, de cómo avanzar en el conocimiento de ese Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es ese Dios que es juez también, pues justo, que es ese Dios que también, como decimos nosotros, es nuestro protector, pero que a veces decimos si me protege o no me protege, ¿no? Y por la ignorancia, es decir, por no conocerle, dudamos. Y cuando hay duda, pues hay serios problemas, ¿no? Por eso hoy vamos a meditar de esta manera, ¿no? La necesidad de conocer al único Dios verdadero. Si usted tuviera ahorita que decir algo acerca de Dios, en cuanto a quién es Él, ¿qué diría? ¿Mm? Alguna vez hacíamos esa pregunta y alguien decía, no, pues yo sé que es Jesús. Otro decía que no, yo sé que es Jehová, que es Yahvé, que es, bueno, cualquier cantidad, pero en lo personal, ¿qué? ¿Quién es Él? Cuando oramos, cuando leemos la palabra y todo eso que hacemos, ¿con quién estamos tratando? ¿Con quién nos estamos relacionando? O puede ser que se haga eso, pero no esté pensando en nada o en nadie. Solamente una serie de acciones religiosas, ¿no? Pues mire lo importante que es, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Dios como persona? Que Dios es una persona. Y el hecho de que Dios es una persona, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué le dice eso a usted? El hecho de saber que Dios es una persona.
de saberlo, oiga bien, que Él es una persona. ¿Qué le dice eso? Usted trata con otra persona que tiene en cuenta normalmente. ¿Mm? Exactamente. Es un asunto de relación. Y que como una persona es alguien que tiene voluntad, ¿cierto? Inteligencia, sentimientos y todo eso, por lo menos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es una persona que siente, es una persona que piensa, que toma decisiones, que es un Dios activo, vivo y activo todo el tiempo. ¿Mm? Eso es importante recordarlo, ¿sabe por qué? Porque normalmente en el mundo hay muchos dioses, pero son esos que están muertos, enterrados, sepultados y allá quedaron. Y lo que hay son monumentos que no son personas. Es decir, ahí no hay voluntad, ahí no hay sentimientos, ahí no hay decisiones, ahí no hay nada. Por eso no hacen nada. Pero nuestro Dios es ¿qué? Es vivo, es una persona. Entonces, al leer la escritura, ¿qué encontramos? Acerca de Él. Que Él decidió, y estoy pensando por allá en Génesis, ¿no? Y Él decidió erradicar al ser humano de la tierra. ¿Eso qué nos muestra? Que Dios es ¿qué? Es una persona y toma decisiones, que juzga, que hace juicios. ¿Qué nos dijo la pandemia pasada? ¿Quién hizo eso? Nos dicen, no, eso fue el diablo que hizo no sé qué cosas ahí. No fue el diablo, fue Dios. Que seguro tomó la decisión de decir, voy a pegarles una, ¿cierto? Una sacudida a ver cómo... Pero esa sacudida fueron cuántos muertos, cuántos debilitados, cuántos cambiaron. Bueno, tantas cosas pasaron, ¿cierto? Y no en Colombia, sino en todo el mundo. Mire lo importante. Y así pudiéramos pensar acerca de cómo es que Dios piensa, ¿no? Porque Dios piensa. Esos de los falsos dioses que hay por ahí no piensan. Por eso no dan nada ni ayudan en nada. Pero Dios piensa. Tiene una manera de pensar. ¿Recuerdan lo que dice Isaías? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y todo eso nos va dando una idea muy importante de que mi pensamiento tiene que ser sometido al de Dios. Porque el que vale es el de Dios y ese es el que realmente vale la pena. El nuestro va de acuerdo a eso. Y ni hablar de inteligencia y todas esas demás cosas, ¿no? Porque a veces poco se hace énfasis en que Dios es una persona, ¿no? Sino una cosa por ahí. Y Dios es una persona. Entonces, al hablar de la necesidad de conocer al único Dios verdadero, pues ahí es donde está todo, donde está el origen de todo, donde está la sabiduría total, y también es el que nos quiere y nos puede decir exactamente todas las cosas como son, y nosotros confiar plenamente porque es algo que es veraz, ¿sí? Totalmente verdadero. Ahí no hay posibilidad de ningún error. Entonces, todo esto es muy importante para introducirnos en el estudio de la palabra de Dios, porque eso nos ayuda a entendernos de qué Dios estamos hablando. Porque sucede que alguien puede decir, voy a hablar de Dios hoy, pero ¿de cuál Dios? Pues vamos a hablar de ese Dios, ¿no? Que es el Dios de las Escrituras, el Dios único y verdadero, no hay más, dice la Escritura también, Dios mismo dice eso. Entonces, lo cierto es que hay que tener en cuenta que el mundo en general y toda persona, todo ser humano tiene la gran necesidad de conocer a Dios. Nosotros y todos los demás. Por si acaso hay la idea, no, pues yo ya le conozco suficiente, es que yo ya sé suficiente acerca de Dios, por favor. Toca darle vuelta a eso, porque somos los más necesitados de conocer a ese Dios. Por eso estamos así, y por eso nos pasan tantas cosas. Eso es por ignorancia de ese Dios. Entonces, vamos a mirar 4 cosas sencillas, pero muy, muy importantes acerca de ese Dios.
relacionadas con ese Dios y de la necesidad, o porque es necesario realmente conocerle. Como dije, no saber, porque para saber eso toda persona sabe. Y antes de ver el primero, está ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, por supuesto, y pensando en esto, entonces, la pregunta, ¿por qué es necesario? ¿Por qué una persona necesita de Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles serían unas razones muy concretas de por qué necesita de Dios? Bueno, para los que lo piensan así, porque si alguien que considera que el hombre no necesita a Dios, pues ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Pero creemos que el hombre necesita de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, unas cuantas cosas a ver si podemos comentar. ¿Qué dijo Betsabe? Claro. Por nuestra condición pecaminosa. Eso dice desde el comienzo de la Escritura, que por el pecado que entró en el mundo estamos separados de Dios y condenados a la muerte. Y la muerte física es una muestra de eso, ¿no? ¿Por qué muere la gente? Como dicen muchos niños, ¿no? Porque sí, ¿no? No es porque sí, porque Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. Y cada vez que muere una persona, cada vez que muere algo en este mundo, nos está indicando, ahí está el asunto. Porque Dios está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo le está hablando Dios al ser humano, nos está hablando. De una o de otra manera. ¿Qué otra? ¿Por qué otra razón? El hombre necesita de Dios. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Sí, no hay otra manera de restaurar la vida, ¿no? No hay otra manera de salir de ese gran evento que sucederá en el futuro que se llama el Gran Trono Blanco. ¿Sabe qué es eso? Aparecer delante de Dios para que Dios diga al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? Condenados por la eternidad. Allá solo van a estar los que no confiaron en el Señor. ¿Libres de eso cómo? Por Dios mismo. ¿Quién tiene un plan para hacerlo, no? Pero hay cosas más sencillas, ¿no? De por qué se necesita de Dios. ¿Sabe por qué? Para respirar. Pero ¿quién se acuerda de eso cada día, cada instante, ¿no? Pues claro, porque si Dios no nos mantiene respirando, nos dé ese aliento, ¿qué pasa? Hasta ahí llegamos. ¿Ve que sí necesitamos conocerlo? ¿Cómo es que tenemos un cuerpo sano, que puede moverse, que puede hacer una cantidad de cosas? ¿Por qué? Porque Dios nos mantiene sano, con buena salud. Y pensamos en el mundo y pensamos en la gente y todo lo que pasa. Y hablamos, no, que tiene un cáncer y le dijeron que tiene un mes de vida. Terrible eso, ¿no? Pero ¿qué está haciendo Dios? Hablándonos a través de eso. Y llevándonos a pensar, por lo menos, oye, ¿y por qué eso no me pasó a mí? ¿Por qué no me pasó eso a mí o no me pasa eso a mí? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo quiso y nos guarda. Y así pudiéramos revisar cualquier cantidad de cosas y vamos a ver la gran necesidad de conocer a ese Dios maravilloso, que es todopoderoso, que es justo y bueno, tanto que Él quiere mostrarnos, revelarnos, darnos a conocer y todo eso. ¿Para qué todo eso? Para que le alabemos. ¿Pero para qué? Disfrutemos de todos esos beneficios que Él tiene para nosotros. Esa es la razón y esa es la invitación, ¿no? De resto vivimos como los hijos sin riendas, llamamos por ahí, ¿no? Sin riendas, que quieren hacer lo que quieren y cuando se parten una pata por ahí, entonces, ¿qué hacen? Ahí sí llaman al papá para que les ayude. No es lo que Dios quiere. Por eso creo que estas cuatro cosas nos ayudan, ¿no? A ver eso. ¿Qué dice Jeremías 9, 23 y 24? Texto
Interesante. ¿Qué dice? Bueno, alguien que lo quiera leer, así como si hubiera tomado tinto. Muy bien, primera cosa para tener en cuenta. El conocimiento de Dios genera ¿qué? Alabanza, dice. Alábese en esto, ¿quién? El que se hubiere de alabar, ¿pero en qué? En entenderme y conocerme. Una aclaración muy importante cuando hablamos de conocimiento ahí, no es de saber. No es de datos intelectuales que uno guarda y dice, uy, yo tengo un repertorio grande acerca de Dios y puedo hasta darles cátedra acerca de Dios, de mucha teología y de todo eso. No es la idea. Cuando dice en entenderme y conocerme, está hablando de una relación. ¿Sí? Es ese conocimiento que tenemos de otra persona, porque nos relacionamos, tratamos, hablamos, compartimos, y entonces uno dice, conozco a esta persona, ¿cierto? Y decimos a veces, chévere estar con esta persona. Qué bueno tratar con esta persona, qué bueno hablar con esta persona, qué bueno trabajar con esta persona. Y todo eso, ¿por qué lo decimos? Porque le conocemos como persona, ¿cierto? Cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ahí vienen una cantidad de términos que se usan muy interesantes, ¿no? Y es tan bonita esa persona, ¿no? No físicamente, sino por la manera como es, como actúa y todo eso. Esa es la idea, ¿no? Por eso ese conocimiento del que habla ahí incluye aún las cosas íntimas, ¿cierto? Las cosas de bien allá que de Dios podemos conocer, poco a poco, ir avanzando y profundizando en ese conocimiento. ¿Qué sucede cuando ese conocimiento llega a algo muy profundo? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que genera? Y que necesitamos tanto. Genera confianza. Genera confianza. ¿Por qué? Porque conocemos a la persona, que sabemos quién es, ¿cierto? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué principios tiene? ¿Qué fundamentos tiene? Todo eso es muy importante. Y entonces después de conocerlo, o con base en ese conocimiento que tenemos de la persona, entonces decimos, confío, no confío, lo recomiendo, no lo recomiendo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la palabra conocimiento ahí. Pero entonces, el conocimiento de Dios genera alabanza, ¿no? Siempre se ha dicho, obviamente, que no se alabe usted en lo que hace, que usted no se vanaglorie, porque hay instrucción acerca de eso. Pero aquí dice que se alabe. Pero note específicamente en eso, ¿no? En entender y conocer. La otra palabra que usa ahí, que es entenderme, dice Dios, alábense en entenderme, ¿cierto? No es la idea de que entonces ahora nosotros tenemos que entender a Dios para ver si le creemos, no le creemos, todo ese tipo de cosas. No. En entenderme es con base en ese conocimiento también y en esa relación, entender cómo Dios hace las cosas. Profundizar en eso. ¿Cómo las hace? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Por qué Él hace lo que hace, no? ¿Sí? Por ejemplo, si habla lo que mencionaba ahorita, que Él mandó una pandemia y murieron cualquier cantidad de personas, ¿por qué Él hizo eso? Pues si no entendemos eso, va a tener un impacto en nuestra vida. Yo he escuchado a algunos que dicen, tan malo Dios, ¿no? Yo he escuchado a algunos que dicen, tan malo Dios, ¿no? Que mandó eso y miren la humanidad cómo sufrió y tanta cosa. ¿Están entendiendo realmente a Dios? ¿De cómo Él hace las cosas y por qué las hace? No. No tienen un entendimiento correcto y claro. Porque Dios, ¿qué es lo que está haciendo ahí realmente? Está obrando con toda justicia. Y con base a lo que Él mismo es, un Dios justo. Pero también un Dios misericordioso, porque lo que deberíamos decir es gracias, Señor, porque aún conservó nuestra vida. Porque Él haya podido acabar con todo. Pero no lo hizo. Entonces lo que hay es gratitud, alabanza hacia Dios, porque no lo hizo. Porque ¿qué es lo que el hombre como pecador merece realmente?
la muerte. Que no quede ni uno en este mundo. Sin embargo, Él conserva. Acuérdense del diluvio, ¿no? Dios dijo, en el ser humano no hay sino solo maldad. Todo designio, todo pensamiento del ser humano es solamente de mal. Y raeré, acabaré con todo. Y dijo, bueno, voy a conservar ahí a 8. Si fueron 8, ¿sí? Propósito. 8 personas, ¿cierto? Pero él había podido acabar con todo. Pues, mala interpretación, mal entendimiento de las cosas, cuando dices que Dios actuó mal ahí, ¿no? No está entendiendo. Es al contrario, tanta misericordia de Dios no acabar con todo. Entonces, el conocimiento de Dios genera eso, ¿no? Alabanza. Que alguien se alabe está bien, pero alábese en eso, en que su relación con Dios es de verdad profunda y se nota en la vida. De que el entendimiento y la comprensión de Dios, de lo que Él hace, cómo actúa, cómo piensa y todo eso, pues es maravilloso, es grandioso. Seguro recibe esta alabanza de otras personas, pero de la manera correcta. Porque el versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, poniendo primero al ser humano, ¿no? ¿En qué se alaba el ser humano? Ahí hablando específicamente de los israelitas. Ellos se alababan por 3 cosas. ¿Cuáles son en el texto? A ver si las captaron. ¿No se alaba el sabio en qué? En su sabiduría, ni en su valentía, ni el rico se alaba en qué? Sus riquezas. 3 cosas que tiene el ser humano normalmente para alabarse, ¿sí? Sabiduría, valentía o fuerza y riquezas. Alábense en todo eso. Dicen, no, eso no. Realmente alábense en conocerme y entenderme quién soy yo, qué hago, cómo hago. Y la verdad, ahí sí tiene sentido. Porque cuando le conocemos, o en la medida que le conocemos y entendemos, comprendemos todo eso, nuestra vida es diferente. Hay realmente en quién confiar, en quién esperar, en quién dejar todo ese tipo de cosas que nos generan tanto problema a nosotros. ¿Usted cree que en la medida que conocemos a Dios, me atrevo yo a decirlo, es la mejor solución para la depresión? Si alguien quiere salir y no sufrir de la depresión, conozca a Dios. Seguro que sí. Pero ¿qué decimos y hacemos? Riquezas, sabiduría y valentía, ser fuerte, acudimos a todo eso antes de buscar a Dios y conocerlo. ¿Cuál es la solución para tener un cuerpo sano? Con mucha vitalidad. ¿Cuál es? Conocer a Dios. Porque en la medida que le conocemos, ¿sabe qué cuál va a ser la actitud en nuestra vida? De querer adorarle todo el tiempo y de querer servirle. Y cuando en nosotros está el servirle a Dios, pues Él normalmente y regularmente va a dar una buena salud y mucha vitalidad. ¿Para qué? Pues para que le sirvamos. Conocer a Dios de esa manera, porque cuando hay un conocimiento de Dios distorsionado, que Dios es solamente para ayudarme en mis problemas, es otra visión, otra cosa diferente. Como no hemos aprendido a confiar, entonces, ¿qué hace Dios? Pues nos manda más pruebas, más dificultades, para que ahí entonces aprendamos a verlo, a conocerlo y todo esto. Y esa persona que avanza, ese creyente que avanza, que crece en ese conocimiento, que conoce más a Dios ampliamente, que se relaciona mucho más a fondo, que confía y descansa en el Señor, entonces, pues esa es una vida atractiva, ¿cierto? Y hay una alabanza, digo yo, sin orgullo, sin esa arrogancia, sino es esa alabanza que hace que también otros alaben a Dios. Esa es la realidad. Segunda cosa. Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel el capítulo 11, miramos el versículo 32
profeta Daniel. Normalmente allí hay muchas cosas acerca del futuro, ¿no? De profecía y todo eso. Y se da en un contexto de Israel, por supuesto, pero de juicio, y en medio del juicio entonces se habla de las cosas que vendrán. ¿Qué dice Daniel 11:32? Entonces, según el ambiente que estaban viviendo y eso, la primera parte del texto dice, con lisonjas, viene hablando de lo que iba a pasar. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que sucede en ese momento, pero el más indica como el pero, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el pueblo que conoce a Dios? Lo anterior lo hacen los que blasfeman y obran y dicen acerca de Dios y en contra de Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿sí? Está hablando de un pueblo específico, un pueblo que conoce a su Dios. Y de los israelitas hablamos mucho, y ellos fueron rebeldes, y ellos también vieron muchas cosas acerca de Dios, se relacionaron con Dios, muchísimas cosas. Es la parte positiva también, porque ese pueblo conocía a Dios también. De muchas maneras y a fondo en muchos casos. Entonces, cuando dice, más el pueblo que conoce a su Dios. No estoy diciendo que entonces ahora estamos aquí, que no tenemos un Dios o que su Dios es no sé quién. No es la idea. Estamos hablando de conocer a ese Dios. Puede ser que tenemos un Dios, pero que no se conoce mucho. El pueblo que conoce a su Dios, dos cosas hace. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, se esforzará, y segundo, actuará. ¿Sí ve? Actuará. Uno dice, pero ¿cómo así, no? Claro, es que en la misma dimensión que conozcamos de Dios, que profundicemos en esa relación, entonces nos vamos a esforzar. Decir, lo que yo decía ahorita, una buena solución a la depresión y toda esa cosa, ¿cuál es? Conocer a Dios. Porque conociendo a Dios hay cosas de ahí que nos impulsan, claro, es el mismo, que nos impulsan a levantarnos aún de esas situaciones. Porque cuando conocemos de Dios, nos metemos allá de Dios, en Dios a saber todo eso que Él hizo, me refiero al Antiguo Testamento, donde se deja ver claramente cómo actúa Él, qué hace, todas esas maravillas que hizo, pero ese es el Dios que yo tengo hoy, ¿o no? ¿Sí ve? Y todo eso, y a través de todo eso, Dios nos va mostrando cosas tan grandes de Él que nos llevan a nosotros, como dice ahí, esforzarnos. Por eso en el Nuevo Testamento dice, esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Él mismo que está en nosotros, que vive en nosotros, entonces, ¿qué? Nos levanta, nos anima, nos da fuerzas. Como dice, da fuerza al cansado, por ahí dice, ¿no? Y todas esas cosas empiezan a hacerse realidad en esa relación que cada vez es más fuerte, ¿no? Esa relación con Dios. Entonces, por eso, el conocimiento de Dios lleva al esfuerzo y a la acción. Un esfuerzo real, una acción bien enfocada, porque ¿qué sucede a veces? No hay, como dicen algunos, dice, estoy tan desanimado que no quiero hacer nada. Note lo contrario, ¿no? No hay fuerzas y no se va a actuar, no se va a hacer nada. Pero el conocimiento de Dios, el conocerle a Él, el saber quién es Él y todo esto, no nos va a dejar quietos. Siempre vamos a buscar la manera de esforzarnos y de actuar en cada una de las situaciones. Y eso es lo que pasa en los creyentes. Debe pasar en nosotros los creyentes. Entonces, esfuerzo, la idea de esfuerzo ahí es de lucha, ¿no? De lucha. Aunque es una situación difícil, sin embargo, uno sabe, pues toca luchar. Y hay que luchar. Como decimos en muchos casos, si Dios está conmigo, pues vamos a hacerle, ¿no? Porque es eso. Pero ahí está la importancia del conocimiento de Dios. ¿Qué Dios conocemos o hasta dónde conocemos de ese Dios? Es pelear también.
Porque en la medida que conocemos a Dios, también vamos a conocer la oposición que hay, el enemigo que anda por ahí rondando. Y en muchos casos hay que pelear. ¿Recuerdan un texto que dice, creo que es Santiago, donde habla de resistir al diablo, ¿no? Resistir al diablo. ¿Y qué pasa? Él huirá de vosotros. Y ese resistir puede tener la idea de que aquí me paro y aquí no me mueve nadie, ¿cierto? Yo lo resisto y que pegue ahí lo que quiera y todo eso. Esa es una idea. Pero resistir es enfrentarlo. ¿Cuál creen que es mejor? En las condiciones reales de la vida cristiana. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. No es que resista y usted aguante ahí, mijo, porque usted es un buen cristiano, aguante. Resulta tumbado. Porque el otro dice que anda como león rugiente buscando a quién. Devorar. Y devorar es que se lo tumba. Resistir es que vea el asunto, ¿no? Que usted lo enfrente y pelea. Claro, tampoco es la idea, te reprendo y vete y que no voy a zapatear y que no, no es la idea. Probablemente ahí lo revuelque, ¿no? Resistir es con la palabra de Dios. ¿Y eso qué es? Conocimiento de Dios. Diablo viene a molestar la vida, pero mire, Dios dice esto. ¿Se acuerda qué hizo el Señor Jesús con el diablo? ¿Cómo lo enfrentó en las grandes tentaciones? Escrito está. Y ahí estoy yo, entonces mejor es que busque a otro o busque otro lugar, ¿cierto? Porque así es. Pero si no conocemos, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo peleamos? Entonces, muchos son víctimas del diablo por eso, porque no conocen a Dios. No han avanzado mucho en eso, entonces y son víctimas de eso. Y no hay temor de eso, ¿no? Porque al hablar de esforzarnos es eso. El diablo es poderoso, sí, pero recuerde que Dios, ese Dios nuestro, el que conocemos y que necesitamos conocer, está por encima. Entonces, eso es bien importante. Y ahí habla de el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿no? Y actuará. Actuar es que toca hacer algo. Moverse. Con base en eso van a haber muchas más opciones de actuar, de qué hacer. Porque a veces decimos, pero yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer y estoy seguro que en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, más cosas se abren para hacer en la vida. Es un cristiano que diga que no tiene que hacer, está limitado en muchas cosas. Pero el conocimiento de Dios le va a ampliar a qué hacer en todos los aspectos de la vida. Tercera cosa, muy importante, mirándolo ahí desde la perspectiva de la necesidad de Dios, de conocer. Juan 17:3, ¿qué nos dice? ¿Más tinto o qué? Sí. ¿Qué dice Norma? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna que ¿qué? Te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese versículo es bien complicado si no se tiene un poquito más de conocimiento acerca de Dios. ¿Recuerda que mencionamos hace 8 días? Dios es ¿qué? En esencia, un Dios en 3 personas, ¿cierto? 3 personas y un solo Dios. 3 personas, por eso hablamos de un Dios triuno, ¿no? 3 personas, un Dios, 3 personas. Pero cada persona no es la otra, ¿cierto? El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, y así. 3 personas, un solo Dios. Y eso es muy importante porque, mire, por ejemplo, en este caso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, estamos hablando de personas, 3 personas, y un solo Dios. Pero dice, esta es la vida eterna. ¿Cómo así?
La vida eterna es conocer a Dios. Entonces, ¿qué es la vida, no? Dice uno. Que cuando hablan al comienzo de la vida cristiana, lo que capta uno es la vida eterna es que usted va a vivir por la eternidad. Listo, tengo una vida larga, qué chévere, ¿no? Eso va mucho más allá. Porque la vida eterna ahora es que Dios está en nosotros. Y disfrutar de esa vida eterna, ¿qué es? Conocerle a Él. Y en la medida que le conocemos, entonces, no solamente tenemos la esperanza de vivir por la eternidad con Dios, sino de disfrutar de esa vida desde ya. Porque en la medida que le conocemos a Él, vamos a ir disfrutando de todo eso que Él es, que Él tiene, que Él ha prometido, y empezamos y vamos disfrutando de todo eso. ¿Mm? ¿Qué hay de Dios para nosotros disfrutar? ¿Qué podemos disfrutar ya de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Porque algunos dicen, no, yo espero morirme a ver y empezar a disfrutar, ¿no? De la nueva vida. No, ya. Eso, disfrutar de el amor de Dios, el gozo, la paz, ¿cierto? Son cosas que están ahí para disfrutarlas. ¿Qué sería disfrutar del amor de Dios o del amor? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Pero ¿qué es disfrutarlo? ¿Cómo se disfruta eso? ¿Mm? Y nos dice también que ese amor es el que echa fuera el temor. Pues ese amor es esencia de Dios, ¿no? Porque dice que Dios es amor. ¿Cómo se disfruta? ¿Qué dirían? A ver, una idea. ¿Cómo se disfruta? Y que disfrutar de todo eso es realmente una vida transformada, o la muestra de una vida transformada. Porque el lado negativo de todo esto es cuando se dice, yo soy cristiano, pero está esperando y mirando un amor totalmente mundano, ¿no? ¿Cierto? Las pasiones y todas esas cosas que normalmente se ven en el mundo. Decir que entonces si alguien hace eso conmigo, sí me ama. Pero ese amor de Dios realmente que está en nosotros, ¿cómo se disfruta? Eso. Conociendo a Dios, y conociendo a Dios vamos a entender, por ejemplo, la máxima manera en que Él lo ha mostrado, ¿cuál es? Que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Y vamos comprendiendo ese hecho, ¿no? Ese hecho que nos muestra realmente ese amor, que es ¿qué? Incondicional. De ese no hay acá en el mundo. Ninguno, oiga bien, en el mundo lo puede hacer de esa manera. Incondicional. Dios sí lo ha hecho con nosotros. Y en esa relación con ese Dios maravilloso que conocemos y que necesitamos conocer más, pues no se nos olvide que Él sí nos ama de una manera incondicional. Y si hoy usted pecó, levante la cabeza a mirar a Dios y Dios le está aceptando de la misma manera. Eso es disfrutar. Por eso el Señor habla del arrepentimiento y de la confesión, ¿no? Y por eso en la medida que crecemos, podemos disfrutar de eso. Cuando hemos pecado, bueno, ni siquiera levantamos la cabeza, hablamos con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué lo buscamos? Porque sabemos que Él nos ha aceptado de una manera incondicional. Y no solo eso, sino que entregó a su Hijo por nosotros. Claramente entendemos que solo Él lo hace de una manera perfecta. El gozo, ¿no? Lo mismo el gozo. Es eso que está ahí en el corazón, que es indescriptible. Que lo más aproximado es mucha alegría, ¿no? Pero eso es más que eso. Y es lo que se vive allá en nuestra relación con Dios. La paz, lo mismo. Cosas muy parecidas que están en nosotros. Son las mismas bendiciones espirituales que Dios ha dicho que ya tenemos. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso está para disfrutarlo. Entonces, ¿cómo se disfruta? Eso, en la medida que nuestro conocimiento de Dios, es decir, nuestra relación con Dios en ese sentido, es más profundo, más amplio.
donde usted no tiene que decir muchas cosas, sino vivirlas. No las dice, sino que las vive, ¿no? Es la idea. Entonces, el conocimiento de Dios hace que disfrutemos de esa vida eterna. La vida eterna se puede resumir en eso. Es disfrutar de la vida de Dios. Porque Él es la vida, ¿no? Nosotros entramos a participar de su naturaleza. ¿Ve? Por eso disfrutamos de todo eso y podemos disfrutar de todo eso. Y ahí tiene sentido un texto que dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea que lo que nos está diciendo el Señor, manténgase con la mira arriba, porque ahí están disfrutando y pueden disfrutar de todo esto que solo Dios puede dar y que Dios nos ha dado. Porque cuando bajamos la mira y la ponemos abajo, entonces empezamos a andar terrenalmente, ¿no? Y ahí es donde las cosas pierden el sentido correcto y empezamos a deambular en este mundo. Y de una última cosa muy importante está en Oseas, otro de los profetas poco conocidos, ¿no? Pero que son libros que hablan muchísimo, muchísimo acerca de Dios, ¿no? Si quiere conocerle más allá a través de las Escrituras, léase todos esos profetas mayores y menores. ¿Qué dice Oseas? Capítulo 4 y versículo 6. Muy bien. Ahí este pueblo que se estaba refiriendo, dice que mi pueblo fue destruido, vea, destruido. ¿Y cuál fue la razón para esa situación? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, el conocimiento de Dios, ¿qué hace? Libra de la destrucción. ¿Se dan cuenta? Libra de la destrucción. Conocer a Dios de esa manera en que estamos hablando, ¿qué sucede? Nos libra de ser destruidos en muchas cosas, de vivir muchas situaciones difíciles en la vida que generan un impacto muy duro o pueden generar un impacto muy duro en las personas, en los creyentes también, y quedar prácticamente acabados. En el mundo hay mucha gente acabada, o sea, destruida totalmente. Pero el creyente también puede quedar en esa condición. No perder la salvación, por supuesto. Va para el cielo, pero su vida en esta tierra, destruida. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y menciona unas cosas, ¿no? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice. Rehusaron conocer a Dios. Rehusaron meterse, ¿no? ¿Cierto? A fondo, a ver quién es Él, relacionarse y todo lo que tiene que ver con eso. Dice también, porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué desecharon? La ley de Dios, la palabra de Dios, la dejaron a un lado. Resultado, destrucción. Entonces, ese conocimiento de Dios nos ayuda a eso, a no llegar a una destrucción total. Porque cuando actuamos totalmente en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría humana, todo eso finalmente ¿dónde lleva? A la destrucción. El hombre se destruye a sí mismo. Por muy sabio, por muy duro que sea en esa materia aquí en la tierra, ese mismo conocimiento puede llevar a la destrucción de él y a destruir a otros. Pero el conocimiento de Dios, ¿qué hace? Nos libra de eso. Porque nos lleva a buscar todo lo que es edificante, todo lo que es de beneficio para otras personas, porque ese es el amor de Dios. Ya vimos, ese es el gozo y eso es todo lo que tiene que ver con Dios. No a la destrucción. Entonces, en la medida que avanzamos, que profundizamos, que conocemos a ese Dios cada vez mejor, ¿qué es lo que va a brotar en nuestra vida? ¿Qué es lo que se va a manifestar en nuestra vida? ¿Sabe qué? Él mismo. Él mismo. Hablamos del carácter, hablamos de los hechos, de todas esas cosas. Pues es Dios mismo manifestándose en nosotros. Para eso el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestra vida, para manifestarse. Y entonces lo que va a haber es todo eso. Pero si no hay
nada o muy poco de Dios, pues ahí lo que se está manifestando es cada uno. Las mismas cosas, la misma manera de pensar, los mismos hechos, las mismas palabras, exactamente lo mismo. La transformación se da cuando Dios empieza a manifestarse en nosotros, y es eso, ¿no? Conocemos tanto a Dios que no podemos hablar de otra cosa sino de Dios. No hacemos las cosas de otra manera sino como Dios las ha hecho, como nos lo ha mostrado. ¿Por qué? Porque conocemos tanto de Él. ¿Ve? Porque nos acostamos pensando en Él. ¿Cierto? Nos levantamos pensando en Él. Y entonces, ¿en qué vivimos pensando todo el tiempo? En Él y en las cosas de Él. Y resultamos haciendo las cosas de Él. ¿Se dan cuenta? Eso dice Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que medite en la ley de Dios de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No así los malos, dice. No hay otra manera de que nuestra vida sea diferente. No hay otra manera de que nosotros hayan hechos diferentes, sino impregnarnos de Dios. Y entonces lo que se va a ver es Dios y lo de Dios. Por eso es tan necesario Dios en la vida realmente de las personas. ¿Cuánta gente hay donde Dios todavía no está? ¿Y cómo viven ellos? ¿Cuál es su vida? Pues terrible. Pero ¿cuántos hay de nosotros así donde está Dios? Pero la pregunta ahí es, ¿cuánto le conocemos realmente? ¿Cuánto le conocemos a Él como esa persona maravillosa? Como ese Dios todopoderoso también. El reto es a que le conozcamos. A través de su palabra, donde Él se revela, donde Él nos muestra, ¿no? Quién es, cómo hace, qué hace, por qué lo hace. Y constantemente le echemos un vistazo a toda su creación, donde Él todo el tiempo está hablando, ¿no? A través de su creación, Él está hablando todo el tiempo. Y eso va a hacer que estemos centrados, profundizando siempre en Dios. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Nos vamos a relacionar mucho mejor. Y vamos a reaccionar de una manera diferente frente a las cosas del mundo, de esta vida. En muchos casos reaccionamos tan humanamente, ¿no? Y eso nos deja ver dónde está Dios realmente en nuestra vida. Oremos que el Señor nos ayude a seguir adelante, pero enfocados en eso, en conocerle. Que hay cosas urgentes, que hay detallitos en la vida, que hay un problema allí, que hay otra cosa allá, distracciones. Si lo enfrenta solo, pues ya puede calcular el resultado. Pero mire a Dios, porque Dios es el que nos puede guiar a resolver absolutamente todo, o por lo menos a verlo como Él lo ve, y ahí las cosas son diferentes. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios inmenso, Señor, donde nuestras palabras son tan limitadas para expresar algo de ti. Pero gracias por la manera como te revelas a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, donde tú, Señor, nos hablas, nos cuentas, nos das todo lo que tú has querido revelar, Señor. Y rogamos nos ayudes, Señor, para avanzar, profundizar. Y así, Señor, desde tu lente, poder observarlo todo, verlo todo, comprenderlo. Y empezar a ver en nuestra vida, Señor, todo lo tuyo, que realmente es lo que impacta, realmente es lo que sirve. Gracias por tanto y tanto que nos has dado. Gracias por guardarnos y gracias por permitirnos, Señor, asumir este reto para seguir adelante y ver cosas realmente grandiosas en nosotros. Porque eres tú, Señor, quien lo puedes hacer. Porque eres tú quien nos has escogido
y nos has permitido, Señor, llegar a este punto, pero que tú tienes mucho más para nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.